Buenos días, hermanos. Pedro amaba al Señor. Pedro estaba muy comprometido con el Señor. Lo seguía fielmente. Y un día dijo al Señor que estaba dispuesto a ir con él hasta la cárcel y hasta la muerte. Y unas pocas horas después decía a la gente que no conocía a Jesús y que no era discípulo suyo. Nosotros acabamos de participar de la mesa del Señor, en la cual reafirmamos nuestro compromiso con el Señor. Pero ¿cuántas veces después de reafirmar nuestro compromiso, luego descubrimos que estamos decepcionando al Señor, que no estamos obedeciendo lo que Él nos pide? Pedro acabó llorando. Y los que somos creyentes aquí sabemos lo que es esto. Sabemos que es muy fácil decepcionar al Señor, traicionarlo por nuestra manera de vivir y no estar a la altura de nuestro llamamiento. Así que el texto que vamos a meditar esta mañana no es alegre como otras veces. Es un texto que nos llama a la reflexión, al autoexamen y a considerar cómo estamos nosotros delante de Dios. Venid conmigo a Lucas capítulo 22, versículo 54. Lucas 22, 54. Y prendiendo a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: «También estaba con él». Pero él lo negó, diciendo: «Mujer, no lo conozco». Un poco después, viéndole otro, dijo: «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Como una hora después, otro afirmaba diciendo: «Verdaderamente, también estaba con él, porque es Galileo». Y Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: «Profetiza,
¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. He seguido leyendo hasta el versículo 65 con intención, porque Lucas aquí nos ha construido una estructura literaria simétrica. Para los que estáis acostumbrados a escucharme, diré que es un quiasmo, pero no vamos a meternos en lo que es un quiasmo ahora. La primera idea es que de todo este párrafo es que Jesús estaba en manos de los soldados que lo habían arrestado en Getsemaní. La última idea es que estos mismos soldados maltratan a Jesús, burlándose de él, escarneciéndolo. Así que empezamos con soldados y Jesús y acabamos con soldados y Jesús. La segunda idea es Pedro entra en el patio de la casa del sumo sacerdote. Y la penúltima idea es Pedro que sale de la misma casa llorando. Y en medio de este párrafo tenemos 3 pequeños párrafos, en cada una de las cuales alguien acusa a Pedro de ser un seguidor de Jesús, y en los 3 casos Pedro lo niega. Así que tenemos soldados y Jesús. Pedro entra en el patio, 3 párrafos similares de acusación y de negación. Pedro sale del patio y Jesús está con los soldados. Si os habéis perdido, tranquilos, no pasa nada. Pedro empieza bien. Él había prometido seguir a Jesús hasta la cárcel e incluso hasta la muerte. Y Lucas nos dice que Pedro seguía a Jesús. Jesús había sido arrestado, pero Pedro le sigue. De momento va bien. Pero le sigue de lejos, manteniendo una distancia prudente. Luego se atreve a entrar en territorio enemigo. La casa del sumo sacerdote, el máximo responsable de aquellos que habían arrestado a Jesús. Pedro es valiente y se atreve a hacer esto. Hasta aquí también. Muy bien, Pedro. Muy bien. Pero meterte en el cuartel general del enemigo es un atrevimiento si no estás bien preparado. A veces nosotros también tenemos que meternos en situaciones de riesgo espiritual. Y es muy importante que si lo hacemos, nos preparemos espiritualmente de antemano. Si no, nos tumbarán muy fácilmente. Y tan fácilmente tumbaron a Pedro que fue una criada la que le tumbó en primer lugar. Una joven.
Pedro se había acercado al fuego que había en el centro del patio, porque en Semana Santa en Jerusalén por la noche hace frío. Entonces los soldados habían hecho un fuego, estaban sentados alrededor y Pedro, supongo que pasando frío, decidió acercarse y también sentarse allí. Pero hasta aquel momento se había escondido en medio de la oscuridad de la noche, pero ahora al acercarse al fuego se reveló un poco sus facciones. Y esta criada le miró atentamente. Y luego anunció a todos, este también estaba con Jesús. Esto le pone a Pedro en un aprieto. Tiene dos opciones. Puede decir, sí, yo soy discípulo suyo. ¿Y qué? O puede decir, y desgraciadamente esto es lo que dijo, no lo conozco, mintiendo. Algunas personas que van por esta vida con la verdad siempre por delante, en el momento de la verdad, son cobardes y son capaces de decir mentiras para evitar las consecuencias de decir la verdad. Un poco después, otra persona le dice, tú también eres de ellos. Ahora aquí tenemos un problema. No aparece en el texto, pero si comparacemos la versión de Lucas con otros evangelios, en otro evangelio, Mateo dice que una criada dijo, otra criada dijo, tú también eres de ellos. Pero aquí todo está en masculino, viéndole otro, y luego Pedro contesta, hombre, no mujer. Así que, ¿quién tiene razón, Mateo o Lucas? Ya que no sabéis, deduzco que no sabéis por vuestro silencio, acudiremos a Juan para resolver el problema, porque Juan indica que varias personas, casi a la vez, acusaron a Pedro de ser discípulo de Jesús. Me imagino que sentados alrededor del fuego, alguien dijo, tú también eres de sus discípulos. Y entonces otra persona dice, sí, sí. Y entre todos había una criada y había un hombre, y por lo tanto, tanto Mateo como Lucas tienen razón. ¿Convencidos? Bueno, María al menos está convencida, y si la pastora está convencida, ¿qué oveja se atreve a decir que no? Pasó una hora, Pedro allí ahora cómodamente. Y otra persona dice, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Verdaderamente indica que la persona en cuestión no tiene ninguna duda al respecto, él sabe perfectamente que es cierto. Y además, durante esta hora,
Pedro había hablado un poco y se le había notado su acento andaluz. No, no era un acento andaluz, era un acento galileo, pero es similar. Enseguida la gente sabía que no era de Jerusalén por su acento. Así que esto era una pequeña evidencia de que Pedro tenía que ser discípulo. Pero nuevamente, por tercera vez, Pedro contesta: hombre, no sé lo que dices. Yo soy ignorante de toda esta situación. No sé quién es Jesús, nunca he seguido a Jesús y ahora estas acusaciones, ¿a qué vienen? Pero por supuesto se está metiendo cada vez más en la mentira, diciendo cosas que no son ciertas. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Sabéis cómo es el canto de un gallo, no? Yo no lo voy a imitar, pero podemos preguntar a algún niño después que lo haga. Pero casi es como una risa. Y como una risa puede haber sonado en los oídos de Pedro. Ja, 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 has negado a tu Señor. El canto del gallo le recuerda a Pedro que Jesús había profetizado a la víspera de esta noche, que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y este recuerdo, unido a lo que veremos en un momento, le rompe el corazón de Pedro. Sí, mientras estamos en el camino deslizadero hacia abajo, nos defendemos, pero cuando reaccionamos y pensamos lo que hemos hecho, nos parece increíble. ¿Por qué he hecho esto? ¿Cómo es posible que yo haya negado a mi amado Señor? Pero así somos. Si no puedes identificarte con Pedro, mejor. Bienaventurado eres. Pero desgraciadamente, Pedro es muy humano, como también lo somos nosotros. Lo que dice el versículo 61 aparece solamente en Lucas. Los demás evangelistas no registran este momento. Vuelto al Señor, miró a Pedro. Evidentemente el Señor estaba de espaldas a Pedro, pero estaba en algún sitio desde donde podía ver a Pedro, o bien en otro lugar del patio, o bien en una dependencia del palacio del sumo sacerdote que daba en el patio y podían verse. El hecho de que
la tercera acusación vino una hora después, es interesante porque Juan, en su versión de esta historia, nos indica que la interrogación de Jesús por parte de los líderes religiosos empezó ya en medio de estas dos acusaciones. Lucas no dice esto. De hecho, Mateo, Marcos y Lucas prefieren acabar con la historia de Pedro antes de empezar con la historia de la interrogación del Señor. Pero esta una hora después explica o justifica lo que dice Juan, que previamente había empezado la interrogación de Jesús. Esto significa que Jesús, aun estando en medio de un ataque contra su persona de los líderes religiosos, sí que tenía tiempo para ocuparse de su discípulo Pedro, que le estaba fallando en aquel momento. Y Jesús se volvió para mirarlo. No se nos dice qué tipo de mirada tenía Jesús. Así que tú mismo puedes decidir. Fue una mirada de ira, de indignación, fue una mirada de comprensión, de compasión, fue una mirada de amor. No lo podemos afirmar taxativamente, pero puesto que esta mirada también rompió a Pedro, yo sospecho que era más de amor y compasión que de ira e indignación. ¿Y cuántas veces necesitamos nosotros ver esta mirada? Nosotros, como Pedro, amamos al Señor. Deseamos servirle fielmente porque sabemos que Él nos ha servido fielmente a nosotros. Pero caemos. A veces necesitamos una buena palabra de reprensión, de ira. Pero muchas veces es más eficaz para corregirnos una mirada de compasión de parte del Señor. Una mirada tierna. Una mirada esperanzadora. Y por supuesto, aunque Pedro en este momento sale llorando amargamente, y aunque Lucas lo deja allí por un momento, este no es el final de la historia de Pedro. Así que si tú te encuentras en una situación de lloro amargo porque sabes que estás decepcionando a tu Señor, negando a tu Señor de alguna manera, ánimo, porque este no es el final de tu historia. Ánimo. La siguiente vez que vemos a Pedro está en torno a la resurrección de Jesús.
Luego vienen diferentes momentos de reencuentro con el Jesús resucitado. Recordaréis sobre todo este momento de restauración de Pedro, cuando el Señor le pregunta 3 veces, que corresponden a las 3 negaciones: Simón, ¿me amas? Y él dice que sí. Y el Señor le encomienda la tarea de dar de comer a sus ovejas. El Señor ya había profetizado: me vas a negar, pero cuando vuelvas, habrá un retorno después de la negación. Cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Dad de comer a mis ovejas. Y finalmente la escena del escarnio de Jesús. Los soldados seguramente se habían enterado de que Jesús era algún líder religioso que tenía poderes milagrosos y proféticos, y decidieron burlarse de él en esta capacidad suya. Así que le ponen una venda sobre los ojos, le asestan diferentes golpes y le dicen: dinos quién de nosotros te ha golpeado. Un juego muy divertido, ¿no? Profetiza. La ironía del caso, y yo creo que esta es una de las razones por las que Lucas ha colocado estos incidentes juntos. La ironía del caso es que toda esta sección está llena del cumplimiento de profecías de Jesús. Y sin embargo ahora le están insultándole: profetiza, porque ellos no veían que era un profeta que acertaba en sus profecías. Él había profetizado que Judas iba a traicionarlo, se cumplió. Él había profetizado que él iba a ser maltratado, entregado a los líderes judíos, quienes a su vez iban a entregarle a Pilato. Se cumplió. Él había profetizado que Pedro iba a negarle 3 veces antes del canto del gallo, y se cumplió. Todo esto se ha cumplido y se está cumpliendo en este mismo pasaje. Y sin embargo, estos soldados, un poco brutos, no se dan cuenta. Y decían otras muchas cosas injuriándole. ¿Qué hacemos con esta historia? Es muy interesante observar que Pedro negó a Cristo antes de la interrogación de Jesús. ¿Por qué es interesante esto? Porque él no tenía delante el ejemplo de Jesús, manteniendo serenidad, contestando siempre conforme a la verdad a sus opositores.
Pedro no había sabido aguantar las presiones sociales de aquel momento. Había sucumbido primero ante la acusación de una chica y luego sucesivamente ante presiones de grupo. Pero no tenía el ejemplo de Jesús. Él mismo, escribiendo su primera epístola más adelante, habla de la importancia de este mismo ejemplo. Él dice en 1 de Pedro 2, versículos 21 a 23, también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, que cuando fue maldecido, no replicaba con maldición. Padeciendo, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Jesucristo había sido todo lo contrario de Pedro. Y Lucas quiere que contrastemos los dos ejemplos. Pedro también desea que los contrastemos, porque él sabe que necesitó el ejemplo de Jesús para poder fortalecerle para otros momentos de tentación similar. En este sentido es muy aleccionador comparar el Pedro del patio de Caifás con el Pedro después del día de Pentecostés. Lleno del Espíritu Santo, Pedro habla con total denuedo y con mucho poder espiritual la verdad acerca de Jesús. Y el resultado es la conversión de 3,000 personas en una sola predicación. El Pedro cobarde del patio se ha convertido en el Pedro valiente después de Pentecostés, gracias al don del Espíritu, pero gracias también al ejemplo que había visto en Jesús en el momento de sus padecimientos. Y finalmente, volvamos a aquella mirada. ¿Cuánto necesitamos que Cristo nos mire? Somos cobardes, no testificamos cuando tenemos oportunidades para hacerlo, preferimos seguir en el anonimato y que no nos molesten con preguntas incómodas acerca de nuestra fe. Y necesitamos la mirada de Jesús para llamarnos a la atención, para darnos ánimo, para darnos esperanza en medio de nuestro fracaso humano. Y lo que a mí más me anima en esta historia es el hecho de que la sola mirada de Jesús
aún en una situación de profundo fracaso espiritual, servía para animar a Pedro en lo sucesivo y empujarlo adelante en el camino. Que el Señor también nos mire hoy y esta semana. Señor, pedimos que esto pueda ser así y que, lejos de hundirnos en nuestras mediocridades y nuestros fracasos, podamos recibir el estímulo de tu mirada, animándonos a seguir adelante como representantes tuyos en este mundo caído. Ayúdanos a dar fiel testimonio a ti en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén.